anterior acerca de la última bestia, y eso tiene que ver con el tiempo en que nosotros nos encontramos actualmente, principalmente por todos los acontecimientos que están sucediendo en nuestro alrededor, que algunas personas están diciendo que son simplemente engaños de los gobiernos alrededor del mundo y que no está sucediendo nada, que no existe tal virus, que no hay pandemia, que no hay muertos, que todo lo que está haciendo los diferentes medios de comunicación son simplemente manipulaciones. Están alterando las noticias, quieren crear pánico, quieren establecer una situación para sacar ventaja de ello. Pero la verdad de las cosas es que no podemos decir eso. No podemos decir eso. Hay personas, hay familiares, hay pastores de iglesias que están también diciendo que tienen enfermos entre los que han sido afectados, y por esa razón estamos nosotros predicando en este momento, en este tiempo. Y quiero hacer una oración para iniciar. Padre, bendice a todas las personas que se van a conectar con nosotros en este momento. Te pedimos en el poderoso nombre de Yeshua de Nazaret que los bendigas y que esta transmisión que nosotros estamos haciendo, sea que quede ya después de haberla grabado en vivo, sirva de bendición para otros. Así que estábamos hablando acerca del tiempo de los gentiles, porque se ha dicho mucho, y hablábamos acerca de los conceptos que la gente tiene acerca del tiempo de los gentiles. En esos conceptos la gente dice el tiempo de los gentiles empezó el día de Pentecostés, cuando se abre, entre comillas, la época del Espíritu Santo. Eso es una interpretación teológica nada más. ¿Eso será así simplemente porque la mayor parte de las congregaciones lo conciben así? Pues yo creo que las cosas no son así simplemente porque la mayor parte de la gente lo conciba, sino que las cosas son porque tienen que ser. Ahora bien, en el día de Pentecostés lo que se estaba celebrando no era la llegada del Espíritu Santo, era el establecimiento del nuevo pacto que Dios estaba confirmando con el pueblo de Israel, con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín, como se lo había dicho en los profetas anteriormente, 700 años antes de la venida del Mesías, Yeshua de Nazaret. Ahora bien, pero el concepto de la iglesia es ese. ¿Qué celebraba Israel por más de 1400 años, cada año, en ese día? En el día que el Espíritu Santo selló a los creyentes en el aposento alto. Estaba celebrando la entrega de la Torá en el monte de Dios. Es decir, Dios se estaba casando con su pueblo. Y ahora, 1400 años después del primer encuentro de Dios, cuando el casamiento se dio en el monte de Dios, ahora estaba Dios retomando a la esposa que había dado divorcio anteriormente por causa de quebrantar los mandamientos. Ahora, en ese día, Israel se casa nuevamente, Dios restablece el pacto de matrimonio, después de la muerte y la resurrección del Mesías, Yeshua de Nazaret, Jehová o Yahweh salva, y la situación entonces empieza a caminar. Pero ese no es el tiempo o el inicio del tiempo de los gentiles. Cuando se habla acerca del tiempo de los gentiles, nuestros conceptos tienen, nuestros conceptos tienen que ser bíblicos y no pueden ser divorciados de lo que está en la Biblia. Cuando nosotros tenemos conceptos que los divorciamos de los conceptos bíblicos, podemos inventar cualquier cosa, y eso es lo que ha pasado a la teología nuestra, a nuestra teología entre comillas gentil, no israelita, por desconocer los asuntos culturales de los profetas y los asuntos culturales, judíos, que Dios se los transmitió desde el cielo a su pueblo. La cultura que el pueblo de Israel desarrolló es la cultura transmitida de lo alto. Por lo tanto, yo puedo inventar cualquier cosa y puedo rechazar también las interpretaciones que nosotros estamos tratando de transmitir a ustedes para bendecir al pueblo. Pero hay personas que lo van a rechazar. Por ejemplo, cuando yo estaba hablando acerca de la venida de los dos testigos,
Entonces yo, para entender por qué vienen dos testigos, es porque está escrito en la Torá. Y como está escrito en la Torá, yo tengo que irme a la Torá para buscar entonces la interpretación de por qué vienen los dos testigos. Eso por decir algo, un ejemplo. Entonces encontramos que para poder testificar, sea en un matrimonio, en una boda, tienen que haber dos testigos porque Dios lo estableció por ley en la Torá. No porque simplemente aparece en Apocalipsis y como aparecen dos testigos, qué bien, los dos testigos vienen y hacen maravillas y cierran el mar y hacen bajar fuego del cielo y gloria a Dios y nada más. Sí, pues esa puede ser una interpretación light, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de Revelación, en Apocalipsis, tiene una base textual en la Torá. Y tenemos que aprender a comprender lo que está escrito en la Torá para poder dar una interpretación más certera y acercada a la verdad de las cosas. Y nosotros, claro, con una mentalidad 200% evangélica y 100% católica, porque viene del tiempo de la Reforma, de los curas que hicieron la transición y la separación de la iglesia, hace 500 años, todavía con los resabios del catolicismo, rechazamos las enseñanzas que son tendientes o que nos dicen que es importante que nosotros conozcamos nuestras raíces para poder tener una mejor interpretación. Y decimos, eso es una interpretación personal, subjetiva, privada. Y yo pregunto, ¿y acaso que las interpretaciones que nos han sembrado a nosotros en los seminarios durante generaciones y generaciones no fueron lo mismo que usted está diciendo? Porque esta no es una interpretación privada, estas son interpretaciones que tienen sus bases en la Torá, en la cultura judaica, en la forma que los profetas judíos dijeron las cosas y entendieron las cosas, y en la misma forma que el Mesías judío lo entendió también. Si usted quiere, puede rebelarse, puede rechazarlo, rechácelo, ese es su problema. Se va a quedar estancado patinando pensando que ya sabe todas las cosas y que nadie le puede enseñar nada más porque usted ya llegó al fondo del callejón de la interpretación profética, y cualquier persona que venga a decirle algo que es diferente a lo que usted cree está mal y es un hereje y hay que condenarlo al infierno y hay que pisotearlo y ponerle apodos y motes y burlarse de él. Haga lo que quiera, pero eso no cambia la realidad de las cosas. Esto es judaísmo, señores. El cristianismo es la extensión de la fe del maestro Yeshua de Nazaret, un judío. Es la extensión de la fe de los profetas. Nosotros decimos los versículos, caminaba por la senda antigua y preguntaba cuál es. ¿Y cuál es la senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua? Dígamelo usted primero. La senda antigua es la senda por donde caminaron los profetas. La senda antigua es la senda por donde caminaron los profetas. Es todo. ¿Y por dónde caminaron los profetas? Por lo que Dios trazó en la Torá, que se llama judaísmo. Hay pastores que me han dicho, Jesús no era judío. Solo porque en la Biblia, por lo menos en la traducción que nosotros tenemos de la Reina Valera, que es la que normalmente nosotros usamos, que es una traducción católica que proviene de la Vulgata Latina y de algunos documentos que utilizó Erasmo de Rotterdam, que son documentos tardíos del siglo X y del siglo X, y creo que el más viejo era del siglo XII.
¿Y por qué no lo tomó de documentos del siglo III o del siglo II? ¿O por qué no se parece? ¿O por qué no tomó la versión aramea del Nuevo Testamento peshita para hacer la traducción? Esa es mi pregunta. Y con esas traducciones, nosotros venimos y hacemos teología. Y desconocemos el resto de las traducciones. Y claro, la palabra es infalible en los originales, pero los originales fueron secuestrados. Recuerden que han pasado muchas cosas a través de la historia. Estoy diciendo esto porque nosotros somos tan jactanciosos que creemos que tenemos toda la verdad. En materia de interpretación profética, señores, se los voy a decir 200,000 veces, nadie tiene la última palabra. ¿Y qué? Y solamente porque la teología popular más importante o más conocida por el 90% de la iglesia cristiana evangélica es... Y por eso tenemos bloqueada la mente por nuestros dogmas, que nosotros, por ejemplo, vamos a ser todos pretribulacionistas, porque si no somos pretribulacionistas te voy a mandar al infierno. Hermano, las puertas se le van a cerrar, pues sí, se han cerrado un montón de puertas porque han comprendido que yo enseño algo diferente a lo que enseña todo el mundo, porque yo no tengo que enseñar lo que enseña todo el mundo, sino lo que Dios me ha enseñado a mí a través de los años, 38 años de estar escarbando la palabra y de haber estado donde tú estás y donde tú no quieres salir. Entonces tienes bloqueada la cabeza, te pones una cinta negra, tienes un velo, como nosotros decimos que los judíos lo tienen respecto a Yeshua, el Mesías, y no quieres salir de ahí. Yo he platicado con pastores que me dicen, yo no voy a predicar más Apocalipsis, porque miro que el esquema, el cuadro de la línea del tiempo que nosotros hemos trazado, primero la iglesia se va, después viene, aparece el anticristo, se comienzan a derramar, se comienzan a romper los sellos que ni siquiera sabe los sellos de qué libro son, porque no saben que es el libro de la redención, como se los he dicho anteriormente, porque solamente el Redentor lo puede abrir. Entonces, en el proceso legal que se desarrolla en el cielo a la altura de Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 6, lo que se está haciendo es que el proceso de redención está entrando en la etapa conclusiva, porque el Mesías está próximo para aparecer en el cielo, para reclamar la posesión adquirida, como dice Pablo en Efesios. Pero claro, nosotros no entendemos eso, porque lo queremos entender con una mente muy ligera. Y si alguien te dice lo contrario a lo que te ha dicho Blomfield, a lo que te ha dicho el hermano que escribió Eventos del Porvenir, que, esa es la máxima autoridad. Dígame quién es la máxima autoridad en escatología en este tiempo. Nómbrenme un papa evangélico, y dígame, esta es la máxima autoridad en materia de interpretación profética. Por lo tanto, ¿por qué usted no enseña como ellos? Porque yo no tengo por qué andar enseñando las cosas como una planta repetidora de lo que otros han dicho hace 100 o 200 años. Porque infalible es la palabra y está escrita. La interpretación sí es falible porque la hacen hombres. Y puede ser que la interpretación que usted tenga, sobre la cual usted se jacta, que está en la verdad 100%, y se mete a vituperar a las personas por Facebook, por las diferentes redes sociales o por YouTube, y se pone a poner cosas ahí en los comentarios y cosas hirientes, donde está demostrando su inconversión, porque no tiene amor al prójimo y porque tampoco tiene madurez. Y por esa misma falta de madurez es que la iglesia no está preparada para ser eternizada y convertir el cielo en un infierno de debates teológicos. La iglesia tiene que ser probada. ¿Qué dice Hebreos capítulo? Se lo voy a leer. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2? Este versículo a mí me gusta. Espero que a usted también le guste y que lo entienda. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2. La carta que escribió Pablo a los hebreos. Yo digo que es Pablo, me atrevo a decirlo. Porque convenía a aquel, o sea, a Dios el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿quién? El Padre. ¿A través de quién? A través de Yeshua el Mesías. Sigue diciendo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, ¿quién? El Padre, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de ellos? Yeshua el Mesías, el hombre, profeta, rey, sacerdote, el Mesías, que fue eternizado y levantado en gloria por el Padre. Dice, que convenía que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de hoy. Entonces el Mesías tuvo que ser perfeccionado por aflicciones. ¿Quién lo dice? Lo digo yo. Usted lo está inventando. No, yo no lo estoy inventando. Lo escribió Pablo, un maestro de la Torá,
que todo lo que escribió en sus cartas es simplemente el reflejo de la profundidad de lo que él aprendió desde su niñez hasta cuando estuvo también aprendiendo la Torá en la escuela, en la universidad de el doctor Gamaliel, de la línea de Hillel. Ahora oiga bien, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, piense en esto, piense, si el Mesías fue perfeccionado por pasar por aflicciones como tú estás afligido ahora en este tiempo, en esta generación y en este preciso año, por los eventos que están pasando alrededor del mundo, que nunca antes habían pasado, hasta el día de hoy están sucediendo. Nunca antes habías visto en tus tiempos, yo tengo 60 años, nunca antes habías visto que algo como esto había sucedido. Mi mamá tiene 85 y cuando yo le pregunto, ¿habías visto tú en tu vida algo como lo que está sucediendo hoy? Y me dicen, no lo había visto. Pues yo tampoco, y posiblemente tú. Y tú que tienes 30 años, eres un muchacho. Y tú que tienes 40 años, estás jovencito. Tampoco lo has visto. Pues estos tiempos son tiempos de aflicción. Y yo he preguntado a la gente, y yo les he puesto a ustedes, a través de aquí, a través del Facebook, en mi pared, y muchas personas me critican porque pongo noticias acerca de muerte de animales y de lo que está pasando, explosiones volcánicas, terremotos masivos a cada rato, diario, a cada momento, la tierra tiembla por aquí, tiembla por allá, y la gente dice dolores de parto. ¿Pero qué dolores de parto? Los dolores de parto del Mesías. Porque el Mesías está por dar a luz una nueva creación. ¿Y cuánto tiempo se van a tardar los dolores de parto? Porque desde hace 38 años que yo recibí al Mesías en mi corazón, están hablando de los dolores de parto. Lleva 38 años en dolores de parto. ¿Qué dolores de parto más largos no le parece a usted? Y yo aquí tengo una lista de animales que han muerto en nuestro tiempo y que tú lo has leído en las noticias. Pero como tienes un velo como Moisés, y aquí tengo, diciembre 5 del 2014, cientos de miles de salmones mueren debido a las algas en el sur de Chile. El 4 de diciembre, cientos de miles de mejillones, que son como conchas, llegan a la tierra, a una playa de Sudáfrica, corriéndose de la muerte que está en el mar. El 2 de diciembre, miles de peces mueren en Sragen Regency, Indonesia. El 1 de diciembre del 2014, más de 50.000 aves que deben de ser sacrificados debido a la gripe aviar en Souterwoude de Países Bajos, y en el 25 de noviembre 15.000 pájaros han muerto y 200.000 tienen que ser asesinados debido a la gripe aviar en Kerala, India. Me voy a cruzar. El 5 de noviembre 36 ballenas fueron halladas muertas en la bahía de Plenty, en Nueva Zelanda. El 18 de octubre, me voy saltando el montón de fechas, decenas de pájaros caen muertos del cielo en Bampunagar, India. En septiembre del 26, miles de peces muertos en Daman, Arabia Saudita. El 24 de agosto, 1.800 pingüinos han muerto este año en Imbe, Brasil. El 19 de junio, 24.000 aves murieron debido al brote de la enfermedad de Norrköping en Suecia. El 12 de junio del 2014, 90 toneladas de peces han muerto debido a la tormenta en Kampong Tom, Camboya. Y esto solamente de un año, del año 2014. Pero estas muertes se vienen manifestando desde el año 2011. 2012 murió toneladas y miles y millones de animales alrededor del planeta. Y yo les he venido diciendo, el planeta Tierra se está muriendo, señores. Pero les pongo yo, a manera de sarcasmo, nada está pasando. Para ver si de alguna forma los puedo mover y sacudir para que despierten. Porque algo está pasando en nuestros tiempos. Y viene pasando ya desde hace años. Los anuncios de Dios se están dando. No solo eso, desde el año 2011. Oiga bien, si es que no me recuerdo la fecha, Japón fue golpeado por un terremoto. El maremoto golpea en primera línea la planta nuclear de Fukushima. Y entonces, a partir de ese año hasta el día de hoy, la planta de Fukushima ha estado arrojando al mar más de 500.000 de toneladas de agua radioactiva
con elementos radioactivos y algunos de ellos que no pueden ser suprimidos, que no pueden desaparecer, que son de larga duración en el Océano Pacífico. Entonces, si ustedes ven por qué están muriendo los peces, por qué mueren las focas, por qué mueren las ballenas, por qué los animales y los tiburones salen despavoridos del mar buscando la costa, y los hombres tienen en algunos lugares misericordia al ver a los tiburones y a los animales, y van y los arrastran de la cola y los lanzan a su mundo, a su ambiente natural, para salvarlos, entre comillas, se van a morir adentro, porque ellos están sintiendo la muerte. ¿Por qué están sintiendo la muerte? Porque hay muerte en la tierra y el planeta se está muriendo, señores. Pero nosotros queremos seguir pensando, no, esas cosas no pueden pasar todavía porque la iglesia está en la tierra. Cuando la iglesia se va de la tierra, esas cosas van a pasar. El caso es que estamos sobre la faz de la tierra y todos los pastores estamos aquí, con los pies puestos sobre la tierra, y estas cosas están pasando en nuestras narices y no lo queremos ver. Ahora, Oseas dice, oigan palabra del Eterno, hijos de Israel. Y esto fue escrito a los hijos de Israel porque la palabra inicialmente es para los hijos de Israel. Ahora es escrita para ti porque tú fuiste adoptado en el Mesías Yeshua de Nazaret como un miembro de Israel. Y por eso vas a tener derecho a entrar en la ciudad de Jerusalén celestial por las 12 puertas, por donde entrarán las 12 tribus. Y ya te expliqué en el sermón pasado el asunto acerca de lo que estoy hablando en este momento. Y dice aquí, porque querella del Eterno contra los habitantes de la tierra, porque no hay más verdad, ni favor, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y entonces lo que está pasando en nuestra generación también hoy, que los gobernantes de la tierra están empujando con todas sus fuerzas para hacer desaparecer la ley de Dios. Una de las pruebas de ello es que la ley que Dios establece, que el hombre se casa con la mujer para procrear familia y establecer y fortalecer una sociedad, ha sido pisoteada por todos los países de la tierra durante la administración de Obama, a pesar de que 30 años antes en uno de los países de Europa era legal el casamiento entre las personas del mismo sexo, pero no se había regado por toda la tierra. La pandemia empieza cuando en Estados Unidos se aprueba eso bajo la administración de Barack Obama. Entonces el día que se aprueba eso, se riega como polvorín una pandemia alrededor del mundo que pisotea, quiebra la ley de Dios. Y yo te voy a preguntar, ¿cómo le llama Pablo al anticristo hombre? El inicuo, el hombre de pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Dímelo tú. Oh, es errar al blanco, es lo que te enseñan en los institutos. Esa no es una definición bíblica. La definición bíblica te la da el apóstol cuando dice que es la transgresión de la ley, la transgresión del mandamiento. Ese es pecado. Entonces el hombre de pecado es conocido también en otras traducciones como el hombre sin ley, el hombre sin Torá. Y aparece entonces hombre sin ley en diferentes gobiernos movidos por el espíritu de el sin ley, del sin Torá, el que quebranta la palabra, el que la pisotea, el que la destruye. Y claro, nosotros en parte hemos sido culpables. ¿Por qué? Porque hemos creído en un evangelio del anticristo, porque te dicen que la ley no existe, que ya se acabó. Entonces, si se acabó, vaya y fornique y adultere y robe y mate, porque de todas maneras ya no hay ley, y si no hay ley no se juzga de pecado a nadie. Entonces, los asesinos, los homosexuales, los adúlteros no pueden ser juzgados porque no hay parámetros para juzgar. Porque el parámetro de Dios fue pulverizado. ¿Comprende? Entonces sí hay ley. Porque cuando venga el Mesías, a través de la Torá, a través de la palabra, de lo que él predicó, va a juzgar al mundo. Y aquí dice, y te sigo leyendo, Dios está en querella contra los habitantes de la tierra porque juran y luego niegan, de esos son mentirosos, asesinan, roban, cometen adulterio porque todavía hay ley, hay Torá, violan la ley, dice aquí, esta es el Tanakh, la Biblia Tanakh, traducida directamente del idioma judío al español, y dice aquí, por eso estará de duelo la tierra y será abatido todo aquel que habita en ella junto con los animales del campo que se están muriendo por miles y miles en diferentes latitudes del planeta. Y con las aves del cielo, también los peces del mar desaparecerán. Ya están desapareciendo, ¿o no?
O usted no lee las noticias, o usted es de las personas que como el avestruz mete la cabeza en la arena y deja el gran cuerpezote atrás así con sus pies largos, como que si con eso usted va a obviar la verdad. Ahora, mira bien, estamos hablando acerca del último imperio, estamos en ese tiempo. Voy a seguir con esto, pero esto es parte de la introducción. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, por ejemplo, a la altura del capítulo 8, cuando se hace silencio en el cielo por 30 minutos, es decir, hay luto. ¿Usted cree que puede haber luto en medio de una celebración? En medio de una celebración que se esté dando en el cielo. A usted lo han invitado a alguna boda y se muere un pariente y dicen, mira, vamos a tener el luto de 30 minutos, todo el mundo, ya no sigan bailando, no coman, no hagan esto, y todo el mundo calladito, 30 minutos en una fiesta donde hay alegría, y todo el mundo callado, 30 minutos, boca cerrada. Nadie, ni los niños se pueden reír, nadie. Silencio total y absoluto en el cielo, 30 minutos. A causa de los toques de la trompeta, porque los toques de la trompeta es la manifestación, oiga bien, de los inicios de los 7 juicios finales que desembocan en la ira de Dios. Entonces está desde una fiesta, está todo el mundo contento comiendo, y cuando de repente se abre el séptimo sello de la redención en el cielo, el séptimo sello de la redención en el cielo, el Cordero lo rompe, porque se está llevando a cabo un proceso de redención todavía a la altura del capítulo 8 de Apocalipsis. Se dice, interpretación subjetiva. Interpretación subjetiva es la que han inventado anteriormente durante años y la han transmitido como equivocaciones teológicas que nosotros las hemos aceptado como verdades. No, es que usted tiene que predicar como los que prediquen ellos así. A mí Dios me ha enseñado a comprender, doy gracias a Dios que Él me ha enseñado a comprender a través del tiempo de estudio de su palabra, porque no he desechado las bases y las raíces de la fe de mi Salvador judío, Yeshua Jesús de Nazaret. Si usted quiere seguir por ahí, siga. Si usted quiere seguir siendo católico en su interpretación, siga. Pero yo le estoy comunicando lo que Dios me ha enseñado a mí a través de el tiempo de mi investigación. Ahora, piensa en esto. El segundo ángel toca la trompeta como una montaña ardiendo de fuego. Es que se tiene que precipitar nosotros decimos, ¿verdad?, un asteroide. Y el asteroide no se ha estrellado todavía contra la Tierra. Sí, es cierto, no se ha estrellado ningún asteroide y es posible que un asteroide se estrelle. Oiga, que estoy hablando con posibilidades. Y también es muy, pero muy posible que nosotros estemos ya en tiempos apocalípticos por lo que está sucediendo, porque el mar Pacífico está envenenado ya desde el norte, desde el estrecho de la península de Kamchatka, allá al norte de Rusia con Alaska, hasta el Cabo de Hornos, que hace un estrecho con los hielos de la Antártida. Y entonces la pregunta es, que la contaminación del mar en Apocalipsis capítulo 8, número 8, no estaba supuesto a suceder en tiempos apocalípticos. ¿Y por qué sucedió antes? Porque no estamos en tiempos apocalípticos, porque la iglesia está aquí todavía. Porque el Mesías no ha venido y no se ha llevado secretamente a la congregación. Piensa. Pero la realidad del asunto es que el mar Pacífico está contaminado y los japoneses no están haciendo nada por parar la contaminación radioactiva que día a día está envenenando más el océano. Piensa que los peces no iban a morir en los tiempos cuando Dios peleara contra el hombre, porque pisotean su mandamiento. Y Él dijo, haz estas cosas y vivirás. Y eso predicó el Mesías. Y el Mesías dice, si guardáis mis mandamientos, guardar los mandamientos de Dios. No, nosotros vamos a entrar, somos salvos por gracia, porque Dios nos perdona en medio de todos nuestros hierros y por nuestra inhabilidad humana, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, cometemos pecados, quebramos los mandamientos, pero como creemos en el Mesías y en la sangre poderosa del Cordero, Dios nos perdona y entonces la gracia de Dios se extiende a nosotros y a través de ese proceso Dios nos va perfeccionando a nosotros y nos enseña a caminar en el Espíritu.
de esa forma. Es la gracia de Dios, el perdón, la misericordia de Dios permanente, el Dios siempre de gracia, el Dios de amor siempre, del antiguo pacto y del nuevo, siempre. No era que antes Dios era duro y era malo y ahora Dios se convirtió en bueno por causa del Mesías. Dios siempre ha tenido misericordia en todos los tiempos y en todas las edades. Es más, en la Torá existían 7 ciudades de refugio para personas que hubieran cometido crímenes que ellos no quisieron cometer, pero que por la ley también los buscaban por venganza para matarlos, y tenían que ir a las ciudades de refugio para que en las ciudades de refugio se manifestara también la misericordia y la gracia del Padre, siempre eterno en gracia. La Biblia hay que entenderla bien. Ahora, estábamos hablando acerca del tiempo de los gentiles. Estábamos hablando acerca del tiempo de los gentiles. Discúlpeme. Y preguntábamos cuándo empezó. Estamos en tiempos finales. Hay evidencias suficientes para eso. Y hablamos de que hay 4 imperios mundiales, 4 imperios gentiles. Y va a haber un último imperio gentil. 4 imperios gentiles, ¿verdad? Que empiezan, y nosotros decíamos, y aquí nosotros tenemos una representación artística de las 2 visiones de Daniel, de la visión del capítulo 2 y de la visión del capítulo 7, con más de 50 años de espacio en el tiempo de las 2 visiones que Dios le dio a Daniel, que son profecías que abarcan hasta nuestros tiempos. Y esto representaba al imperio de Babilonia, que fue el primer imperio gentil. ¿Por qué fue el primer imperio gentil el que dio inicio a la inauguración del tiempo de los gentiles? Porque Israel fue intervenida política y militarmente durante el tiempo de Babilonia, el primer imperio gentil, que toma el control sobre Jerusalén y da inicio al tiempo de los gentiles, por el año 700 antes de la venida del Mesías. Ok. Paso rápidamente esto. Y después viene el imperio de plata, que es el imperio compuesto de los medos persas, en la línea de la historia, representado también en el capítulo 7, pero no son desnivelados con 3 costillas. Los adventistas hablan también acerca de esto. Hay diferentes tipos de escatología, hay diferentes escuelas de interpretación, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Estas 3 costillas representan a 3 áreas de extensión: Media Persia y Babilonia. Los adventistas dicen que son Lidia, Babilonia y Egipto. Bueno, no vamos a debatir sobre lo que es el vientre de bronce, que representa a la edad del bronce de Alejandro Magno y sus muslos. El imperio griego establecido por Alejandro el Grande, un muchacho joven de 30 años, que inició su conquista en el año 336, culminando con la conquista de los medos persas. Los medos persas fueron derrotados por los griegos, y aquí está la representación del leopardo de 4 cabezas con 4 alas, que representaban a los 4 generales de Alejandro, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que se repartieron el reino en 4 cuando Alejandro el Magno, el Grande, muere picado por un mosquito cuando andaba todavía en sus tareas de conquista. Imagínate, el gran hombre derrotado por un mosquito. Como hoy también el gran hombre está siendo derrotado por un virus, por un virus microscópico que no se sabe por dónde anda, que tiene el mundo temblando en vilo. Por eso están las iglesias cerradas, y los hermanos que son, entre comillas, hermanos, y que están salvos, entre comillas salvos, que han siempre estado tratando de evitar llegar a los cultos para tomarse vacaciones, porque es una gran carga llegar al templo para recibir, y entonces están siempre inventando pretextos en todo el planeta, en todas las iglesias. El día de hoy, que no están asistiendo, todos quieren asistir al templo por las cosas que están pasando, porque están atribulados. Mire bien, estos son tiempos de conversión. Usted tiene que convertirse. Yo ya me convertí, te puedes convertir más. Hay otras áreas de la palabra en las que tú no caminas en santidad.
Estás quebrando varios mandamientos, todavía te falta convertirte, tienes que conocer más la palabra, tenemos que poner en práctica muchas áreas más de la palabra. A eso yo le digo convertirse más. Si no, dígame quién es perfecto al 100% aquí. Solamente el Mesías lo fue, ningún hombre lo va a hacer. Así que no se jacte. Ahora, seguimos. Y aquí tenemos la extensión del gran imperio griego, que llegó casi hasta India, abarcó toda esta parte que nosotros vemos colorada, Egipto, el gran imperio, Grecia, enorme, el territorio, y la división del imperio, dividido en 4, de donde se levantará el antimesías. Eso dice Daniel capítulo 8, que se levantará de un lugar o uno de los países conquistados por Alejandro en sus conquistas imperiales. Ok, y el imperio de las piernas de hierro, el imperio oriental y el occidental, el imperio romano, que viene a levantarse cerca de los tiempos del Mesías, y lo que se dice es que muere el imperio hasta el año 1543, después del Mesías, cuando su último regente fue asesinado. Ahora tenemos aquí la imagen paralela de lo que se dice que es la cuarta bestia espantosa y terrible, que tiene 10 cuernos y que la mayor parte de la gente dice es la Unión Europea, aunque la Unión Europea tiene más de 27 países en alianza, pero siguen forzando la profecía, y como eso es lo que el consenso general dice, pues quieren también que yo lo diga. Pues no, la Unión Europea no son los 10 cuernos. No, pero es que se van a salir tantos y van a quedar finalmente 10 porque la profecía tiene que cumplirse, y porque el hermano fulano de tal, a mí no me interesa que el hermano fulano de tal lo diga. Los hechos políticos que estamos viviendo me dicen a mí que los 10 cuernos van a ser 10 naciones secundarias que van a apoyar a las 7 principales cabezas del último imperio. Eso es otra cosa, son $100 diferentes. Ahora bien, esta bestia, que es la bestia espantosa y terrible, una bestia indescriptible, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con los pies, y era diferente a todas las otras bestias, y tenía 10 cuernos. Esta es la extensión del Imperio Romano. Esta es la extensión que el Imperio Romano conquistó. Toda la cuenca del Mediterráneo, como nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, parte de Alemania, parte de la Yugoslavia, lo que era Yugoslavia, ¿verdad? Que lo fraccionaron, el nuevo orden mundial lo fraccionó por motivos políticos, intereses. Grecia, Sicilia, la parte norte de África, incluye parte de Egipto, Israel, y aquí lo que es el terreno de Babilonia y Turquía. Un gran terreno, por cierto, un gran área, el gran imperio romano. Bueno, este es un concepto artístico del ejército imperial romano. Si usted ve, estaban armados con lo último de la tecnología militar de su tiempo. Ellos, muy armados hasta los dientes, con lo último de la tecnología, y con su símbolo imperial, el águila. El águila era el símbolo imperial. Hoy los ejércitos de hoy, armados hasta los dientes, un concepto moderno de los ejércitos imperiales, con la imagen siempre del águila imperial, el mismo símbolo. Esto no lo invento yo, es una realidad en nuestros tiempos. Incluso en los tiempos de Hitler, cuando él estaba tratando de establecer el tercer Reich, el tercer reino, él quería establecer el milenio, Hitler tomó también el águila como símbolo. Ahora, seguimos. Aquí presento otras características de la bestia indescriptible de Daniel 7. Yo le llamo bestia indescriptible porque sencillamente Daniel no la pudo describir muy bien, solo dijo que era espantosa y terrible. Pero esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y tenía también 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo: antidios, anti-Israel, anti-Mesías, anti-Torah, anti-ley. Apocalipsis 13:1.
Acá yo le llamo a la parte de los pies la bestia extensión, porque esta bestia compuesta de los pies, de hierro y barro cocido, que no hacen aleación, porque uno es metal y el otro es un metal perecedero que sale de la tierra. Es la base de toda la estructura política en la historia de la humanidad. Imagínense qué base es esta. Una pesada estatua de política, de filosofía y de religión sostenida sobre unos pies endebles de barro con hierro cocido. No es muy confiable, no es muy confiable. Muy bien. Si se toma en cuenta el Imperio Romano como las piernas de hierro, concluiríamos que los pies mixtos sobre el resultado son el resultado de la política romana antigua. Ahora hay personas que dicen el Imperio Romano va a resucitar, es Europa, es Europa, es Europa, y se emocionan. Y salen los predicadores que te están siempre predicando la misma teología, que te están diciendo todavía no es el fin, son principios de dolores. Estése tranquilo, nada está pasando. Solo han muerto miles y millones de toneladas y de especies de animales. Solo está envenenado todo el mar Pacífico. No está pasando nada. La tierra está temblando. Los volcanes tienen una actividad 4 veces superior a la que anteriormente tenían en el círculo de fuego. No está pasando nada. Debajo de la tierra no sucede nada. Son principios de dolores. Esto no es nada. Y ahora tenemos una peste global, no está pasando nada, no tiemble, todavía estamos aquí. Y Europa no se ha levantado. El anticristo no ha aparecido, no puede aparecer, porque todavía el Espíritu Santo está en la tierra. ¿Y quién dice que el Espíritu Santo se va? Aunque algunos dicen, no, el Espíritu Santo llena todo el universo, no se puede ir porque Él llena todo. Para tratar de justificar su teología forzada, claro. Pero el Mesías dijo, y le dijo a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros. Se lo dijo a los 12, hace 2000 años. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que se lo dijo solo a los 12? Y que cuando él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, era solamente para ellos y ellos eran judíos. Entonces nosotros como si ahí nos apropiamos de esos versículos y decimos, estos versículos son para mí. Pero cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, que te habla que van a haber pestes, hambres, terremotos, guerras y todas las cosas que vienen, que después de la tribulación de aquellos días, entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará el resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas y verán entonces venir al Hijo de... Entonces eso es para Israel. Entonces cambiamos las cosas siempre a nuestra conveniencia, porque tenemos que forzarlo de acuerdo a nuestra teología, que es interpretación privada de otro de hace muchos siglos, o de hace 200 años o 100 años, porque también miramos el domingo anterior que el doctor John F. Balfour, que es uno de los principales pretribulacionistas del mundo, dijo en su libro Las grandes profecías de la Biblia que nunca se habían hecho estudios tan profundos acerca del pretribulacionismo como se hicieron a finales de los años 1800, lo dijo él, no lo digo yo no lo estoy inventando. Y está diciendo que prácticamente esa es una doctrina nueva que no la tuvieron los padres de la iglesia, porque está, y hay documentos y hay cartas de los padres de la iglesia, de los discípulos, de los primeros discípulos, cuando ellos exponían su teología, y la teología de ellos era historicista y no historicista premilenialista como la nuestra, pero no eran pretribulacionistas. No, pero que esto dice y que esto dice y que esto que dice nada.
cancanee todo lo que quiera. Estamos ahora mismo viviendo en tiempos difíciles. El mundo está afligido. La gente quiere respuesta. Las iglesias quieren respuesta. La gente se está muriendo. La gente está siendo infectada por una peste. ¿Cuándo va a parar? Desearíamos que parara, pero si no parara. La guerra de Siria ha matado más de 500,000 de personas y ha desplazado a millones de personas para Europa. Europa está volteada al revés, porque los islamitas están volteando el mundo al revés también. Salieron corriéndose de una situación para ir a crear caos en otros lugares. Oiga lo que estoy diciendo. Todo esto está pasando en este tiempo. Hay desestabilidad política. Tenemos la economía global, capitalista tambaleando. Personas que están diciendo que China se levanta, que Estados Unidos ya fue desplazado. Y yo no lo creo. Y se lo voy a decir por qué más adelante en este estudio. Ok. Ahora, ¿pero Europa resucita? Sí, resucita. O simplemente es lo que nosotros concebimos en nuestra interpretación privada, que nos han enseñado a través de docenas y docenas de libros escritos que se han vendido en las librerías cristianas, que usted tiene muchos autores que han hecho popular esa interpretación, oiga bien, personalizada, divorciada de las raíces, y que por eso se inventa cualquier cosa. Porque como hay que rechazar el judaísmo, y porque usar hebraísmo es pecado, entonces podemos inventar cualquier cosa. ¿Qué tal que cuando usted llega al cielo se da cuenta que todo eso está lleno de símbolos de judaísmo? ¿Y qué tal que usted se da cuenta y Dios le empieza a hablar en hebreo? Y tú decías, a mí cualquiera que me venga a decir shalom, o que diga Yeshua, fuera de aquí, y lo dicen, ¿verdad? Pero con una altivez terrible. Señal de inconversión. Tienes que convertirte, tienes que arrepentirte. Tu Mesías fue judío. Ahora, yo tengo aquí la Vía Apia. Hasta el día de hoy, la Vía Apia permanece. Cuando yo estaba estudiando arquitectura me enseñaron que los que descubrieron el cemento, el concreto, fueron los romanos. Y por esa razón nosotros podemos tener hoy downtowns o centros de ciudades con rascacielos, con autopistas increíbles, porque esto es parte de la herencia que el Imperio Romano nos ha dejado. Nosotros tenemos aquí una foto artística del Senado romano, que establecieron la República, y la República fue la base del sistema que nosotros conocemos como democracia o capitalismo. Y aquí tenemos un foro moderno que es similar al foro de los romanos, y en ese sentido yo creo que Roma no ha muerto ni murió todavía. Cuando usted se va por las calles de Washington DC y usted mira la arquitectura que hay ahí, arquitectura romana y griega, usted se da cuenta que tenemos la herencia, pero no solamente ahí, sino en la política. Las leyes de hoy, las leyes políticas de hoy, es parte de la herencia. Por lo tanto, Roma cambió el mundo. Aunque fueron los griegos los que inventaron la filosofía de la república, y las bases políticas y filosóficas las pusieron los griegos, fueron los romanos las que las pusieron en acción, y el día de hoy nosotros tenemos que un último imperio, un imperio global, ha tomado esas políticas y esas filosofías de los imperios antiguos para establecer el último sistema. Vamos caminando en materia. Ahora, una bestia gobierno, una bestia que gobierna toda la tierra. No es que las cosas no pueden pasar porque el anticristo no ha aparecido. Nosotros estamos todavía aquí sobre la faz de la tierra. El anticristo no aparece, por lo tanto, no podemos estar en los últimos tiempos. Conceptos cuadrados que nos enceguecen, que cierran nuestra capacidad de análisis, de raciocinio espiritual en la palabra. Conceptos. Porque otros te lo sembraron, porque te lo sembró tu pastor y a tu pastor el pastor de él, que es tu abuelo pastor, por decirlo así, y a ese el bisabuelo tuyo, pastor, otro pastor, que le pasó lo mismo también. ¿De dónde tomó él eso? Tiene que haber tenido un inicio. Alguien lo interpretó de esa forma y lo popularizó. Lo escribió en libros, y normalmente casi toda esa teología ha salido de Europa y de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Ellos son el Papa? ¿Ellos son la máxima autoridad en interpretación profética? No, no son ellos. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, que tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuerdas. La Unión Europea no es la Unión Europea. La Unión Europea es parte del todo, porque el imperio es compuesto
Satanás no es tan tonto para irse a un pequeño bloque. Él ha hecho un engranaje global en los últimos tiempos. Ahora, el último imperio tiene un proceso formativo. Es un gobierno que con sus 7 cabezas actuales y sus 10 cuernos gobernará sobre todo el mundo. Ya hablamos, hay 7 cabezas imperiales, pero no todas ellas han dado inicio al tiempo de los gentiles, porque Asiria y Egipto no son imperios gentiles porque no gobernaron sobre Jerusalén, aunque sí son imperios gentiles. Entiéndalo, no son, pero sí son. Entienda la razón como lo dije. Y existe un proceso que se llama globalización. Hace algún tiempo, en un libro que se llama Cuando el dinero falle, de la doctora Mary Stuart Relfe, en los 80, que fue un libro que no fue muy popular, que ya no lo están imprimiendo, lo puede conseguir tal vez en eBay o en Amazon usado, pero tenía bastante explicación de esto, y dice que uno de los gerentes de la Banca Mundial de aquel tiempo dijo que en el futuro la Tierra se convertiría en una aldea global, que la tecnología la haría pequeña. Mire cómo lo hace pequeño. Ahorita mismo hay gente de diferentes países viendo esta predicación al otro lado del mundo, España, yo no sé de qué lugares está usted, pero hoy la Tierra es como una aldea global a través de un proceso que está atado a la tecnología que ha globalizado el mundo. Ahora, la teoría de los 10 cuernos europeos, lo paso rápido. La Unión Europea, ahí está, yo se lo dije, yo lo prediqué. ¿Hace cuánto? Hace muchos años que yo prediqué esto. Y yo decía, la Unión Europea, lo que otros decían, yo lo repetía. La Unión Europea, yo era una planta repetidora como usted, escatólogo moderno también, que simplemente porque no quiere investigar, entonces se convierte en una planta repetidora. Bueno, eso es parte del proceso de madurez suyo también. La fundación de la Comunidad Económica Europea fue el 25 de marzo bajo el Pacto de Roma. Ahí está el Pacto de Roma. Roma, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Luxemburgo, 6 naciones en alianza establecen la Comunidad Económica Europea. Pero este es un proyecto de la élite global. La historia contemporánea lo enseña. Y hay personas que dicen, que lo que pasa es que no se puede hacer ahora escatología porque están todos ahí, que lo sacan de internet. Pues si en internet hay información, y si la información me sirve para armar el rompecabezas, yo voy a utilizar la información que yo pueda sacar para darle forma y explicarle a la gente el rompecabezas profético de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Ahora, este es un proyecto de la élite global bajo el Club Bilderberg. Bilderberg hasta hace unos 5, 6, 7 años, era un club que no se conocía, pero que ahora ya todo el mundo lo conoce. En el Hotel Bilderberg, situado en la ciudad holandesa de Oosterbeek, fue el escenario de la primera reunión del grupo, al que en un primer momento acudieron también diversas personas ligadas en el pasado del nazismo, fundados desde 1954 en reuniones extra secretas, que siguen siendo secretas porque no dejan entrar a nadie, donde se reúnen unos 100 banqueros que son los dueños del sistema global, los que manejan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son las bases político-económicas del sistema actual del último imperio, un imperio compuesto, no un imperio solamente de la Unión Europea. De los políticos y los países más ricos del planeta, y todos ellos tienen en común la pertenencia al exclusivo Club Bilderberg. Las etapas expansivas de Europa en el 73 se unen Inglaterra, Irlanda y Dinamarca, y ahora son 9 países. Ya casi están los 10. Las tarimas evangelísticas ardían en fuego en todo el mundo. Estoy hablando de los 80. Los 10 cuernos ya están, amigos, los 10 cuernos ya están. Cristo viene. Sí, que bueno, fueron un mensaje de bendición para mucha gente, pero ¿era cierto eso? A 100%. Puede haber sido parte de la verdad. Ahora, sigue la segunda etapa de 1981. Viene Grecia, que es el 10º país. Y ahora que está el 10º país, ahí está lo que hemos dicho. La palabra se tiene que cumplir. Sí, la palabra se tiene que cumplir. Pero nosotros debemos ser cuidadosos, y si erramos tenemos que corregir, porque errar es de humano y corregir es de sabios. Ahora, la tercera etapa, 1986, España y Portugal, 12 países, el 10 quedó atrás. Pero seguimos diciendo, pero van a quedar 10, y yo mismo lo decía. Pero tengo que corregir.
Pero no se detiene ahí. Viene la cuarta etapa, y en la cuarta etapa, Austria, Finlandia y Suecia, y ahora son 15 países. Entonces yo vengo y pongo el breque. Tengo que parar el carro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta interpretación? Tengo que seguir predicando lo mismo, terco y diciendo, pero van a quedar 10, pero van a quedar 10. Y todavía hay gente que lo dice. Pero todavía una quinta etapa en el 2004, donde se añade Bulgaria, Chipre, Checoslovaquia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, quedando 27 países más, Turquía todavía, ahora 28, Macedonia y Croacia, a quien también siguen pendientes 30 países, y son 30 cuernos. Son 30 cuernos del último imperio. 30 cuernos, dice la Biblia, en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13. Dice una bestia de 7 cabezas y 30 cuernos. Dígame un amén. Da gloria a Dios. No, no es así. Los tratados europeos, no me voy a detener a los tratados europeos. Lo que ellos tratarán de hacer es eliminar fronteras fiscales, un solo pasaporte, una sola moneda única, tratar de formar los Estados Unidos de Europa, que no lo lograron, para hacer otra superpotencia como los Estados Unidos de Norteamérica, que es el plan y el proyecto de la élite global venida desde Inglaterra, desde antes que usted y yo naciéramos. Ok. 13 colonias. 13 colonias. ¿Por qué 13? Viernes 13. ¡Uy! Viernes 13. Número de mala suerte. No salgas a la calle. Persínate. Viernes 13. ¿Por qué 13? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 14? Sino 13. Porque cada una de las familias trillonarias más ricas del mundo están involucrados en el proyecto de formación del último imperio, que será la culminación del gobierno de Satanás tomando el control sobre la tierra por corto tiempo. Sigo. 27 dedos o 17, no. La Biblia dice 10 dedos. Entonces la Unión Europea queda fuera en ese sentido. Ahora, si nosotros hacemos una comparación de la economía de los Estados Unidos, un solo país, paralelo a la economía de la Unión Europea, el Producto Interno Bruto, en el dato del 2018 que te arroja el Banco Mundial, dice que la riqueza de Estados Unidos es de 20 billones y medio, no de 20 mil millones, sino de 20 billones. 20 billones no son 20 mil millones. 20 mil millones son 20 mil millardos de dólares. Pero 20 billones son 20 millones de millones y medio. Ponga usted en el suelo, imagínese, $1 millón cabe en un maletín que pesa 45 libras y que puede portar $1 millón. Entonces ponga 20 millones de maletines, 20 millones de maletines en una plaza. Y llene la plaza de maletines, y ese es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Contra la economía de toda la Unión Europea, que es de 18 billones.7. El ingreso por cabeza en Estados Unidos es de $63,080 en el 2018 y de $35,419 en Europa. Entonces usted puede ver la disparidad que existe en la economía de estas naciones. Estamos hablando del levantamiento del último imperio. Tiempos difíciles, tiempos finales que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Por eso yo creo que es tiempo que las personas comencemos a romper nuestros esquemas, nuestros castillos de naipes o de arena que nosotros hemos teológicamente construido, porque existen demasiados argumentos para tumbarlos, para romperlos, y muchas olas venidas de Dios que van a derribar castillos de arena en estos tiempos. No queremos darle falsas expectativas y esperanzas a los oyentes, como los falsos profetas de Israel hacían, que le daban falsas expectativas de salvación al pueblo cuando Dios había determinado que ellos iban a ir a la esclavitud, porque habían pisoteado sus mandamientos como el hombre ha pisoteado sus mandamientos, y las iglesias del día de hoy también lo han hecho.
Y venían los falsos profetas y le decían, no, y sanaban la herida con liviandad. No va a pasar eso, no va a venir nadie contra nosotros, no va a suceder nada. Esténse tranquilos que la situación va a mejorar, viene prosperidad para ustedes. Van a poderse comprar las mejores casas, los mejores carros. ¡Ay, qué lindo mensaje! ¡Gloria a Dios! Como los mensajes que se dan en las iglesias el día de hoy. ¿Por qué no hay que ser realistas? Tenemos que ser realistas, ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tengo que decirte que no hay nada en el mundo. El planeta se está muriendo, está llegando al límite. El hombre ha despalado el 50% del planeta. La economía está buscando cómo quebrarla para transicionar el sistema, y nosotros ya lo hemos dicho. Y nosotros, la iglesia, estamos aquí en medio de todo esto. Te voy a decir una cosa. Más adelante, el próximo domingo, cuando nos volvamos a conectar, vamos a seguir con este estudio. Y si tú tienes interés, a las 2 de la tarde, hora del este, te esperamos aquí de los Estados Unidos, a través de Facebook Live. Israel, antes de establecer el reino de Dios, y yo te voy a sacar el versículo aquí, dice que ellos tenían que pelear contra 7 naciones más poderosas que ellos. Dios se lo dijo. Para establecer el reino, y ellos vencieron las 7 naciones con la ayuda de Dios, y se estableció el reino de Dios allá en el Israel histórico. Y el día de hoy, el pueblo de Dios, en medio de este sistema que nos encontramos también hoy, estamos luchando contra 7 naciones que forman un imperio que es más poderoso que nosotros, porque tienen todo el dinero y todas las armas del mundo. Y el que viene a derrotar eso para establecer el reino de Dios es el Mesías. No antes, sino cuando Dios lo determinó de acuerdo a los formatos y parámetros establecidos en la doctrina judía de los profetas y del Mesías. No en la tuya, evangélica católica, sino en la de Dios. Aunque tú digas lo que quieras, aunque tú digas que estos son simplemente, cuando hablé acerca de lo que son los 2 testigos en la boda, porque los 2 testigos vienen al final. ¿Y a qué vienen los 2 testigos? Vienen a cerrar el hecho. No, los 2 testigos vienen a testificar el proceso legal de la redención del hombre en las bodas del Cordero. Y si lo recibes, recíbelo, y si no, también. Yo prediqué y no voy a discutir sobre la net. Nada de esto. Usted siga investigando, que tal vez cuando Cristo venga, ella termina de recibir la escuela para que te des cuenta de estas verdades. Estamos viviendo en tiempos posiblemente apocalípticos. Me inclino al 90% de ellos. Y me puedes poner cualquier apodo. No me importa eso. No voy a predicar lo que tú predicas porque tú quieres, porque tú crees que esa es la verdad. No, yo voy a seguir investigando. Investiga sobre las raíces. Yo tengo más de 20 años de estar investigando escatología en base a las raíces judías. Y entonces, posiblemente, de aquí a 20 años, más adelante en el futuro, tal vez ya cuando estemos en la eternidad, te vas a dar cuenta de lo que yo te estaba diciendo hoy, que tú rechazabas con todo tu corazón. A mí se me han cerrado puertas por montones de iglesias por esta razón. Todos esos pastores están mal y de alguna manera tienen que corregir, tienen que arrepentirse, pero no importa que se hayan cerrado puertas, hay que enseñarle la verdad a la gente aunque no esté de acuerdo a lo que el consenso general evangélico enseña en materia de escatología. Yo quiero orar por usted en este día, estamos en tiempos finales, es tiempo de arrepentimiento. Voy a cerrar este sermón, esta enseñanza, y espero que usted pase la voz y que este mensaje toque las fibras espirituales tuyas para que tú sigas investigando y no te enceguezcas. No enceguezcas tu capacidad de análisis. Abre tu corazón a la palabra del Señor, a la Torá de Dios. Ese es el centro de todo. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, te doy gracias en esta hora por este sermón, por esta enseñanza. Sé que muchas cosas que se dijeron no van de acuerdo a lo que yo creo y me han enseñado. Pero te doy gracias, Señor, por los tiempos que me toca vivir. Gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra tú me guiarás a toda verdad por medio de tu Espíritu. En el nombre de Yeshua, abre mi entendimiento y bendíceme, Señor, y guárdame. Amén. Dios le bendiga. Los esperamos la próxima semana por Facebook Live. Durante la semana estaré también abriendo otras temáticas, no sé qué días, de acuerdo a los días libres que tenga de mi trabajo, y voy a estar aquí con ustedes. Les anunciaré, caeré de repente, estése pendiente, que el Señor les siga bendiciendo.